Mi hermana hizo llorar a nuestro primito en su cumpleaños diciéndole que su mamá no lo quería, así que su novio la dejó ahí mismo. Después de eso, pasó un año entero arruinándonos la vida con robo de identidad y acoso digital. Mi hermana mayor, Verónica, juraba que era la persona más honesta que había pisado la tierra. En la mesa, empezaba a hablar sobre quién había subido o bajado de peso y qué opinaba de la apariencia de todos los demás. Nadie le seguía la corriente. Y si alguien le decía algo, ella respondía que solo estaba siendo real. Una vez me dijo que mi piel se veía más asquerosa que una cucaracha masticada por una persona. Solo puse los ojos en blanco. No era nada nuevo, y ya toda la familia estaba acostumbrada a sus tonterías. La verdad, me alegró dejar de invitarla a cualquier reunión familiar, pero mi tía insistía en incluirla, prometiendo que algún día cambiaría. Qué equivocada estaba. Para el cumpleaños de nuestro primito, ella escribió al grupo familiar preguntando si podía presentarnos a su novio, Jake. Como Verónica era tan insoportable, asumí que él sería igual. Estuve a punto de decirle que no directamente, pero todos respondieron antes que yo, y como mi familia es tan cálida y abierta, por supuesto que dijeron que sí. ¡Qué frustración! Jake parecía simpático al principio, del tipo que saluda al perro antes que a las personas, que te abre todas las puertas, pero yo no dejé de sospechar ni un segundo. El cumpleañero, Marky, estaba adorable. Llevaba un enterito azul con dibujos de globos. No lloró ni una vez, solo quería abrazos y jugar al cucú. Toda la familia fue, mis tíos, mis tías ruidosas, mis papás divorciados, todos, todo por Marky. La fiesta fue en uno de esos lugares para niños que tienen de todo: arcade, boliche, laser tag, piscina de pelotas, todo. Pero de alguna forma, Verónica logró colar alcohol. Estábamos comiendo una pizza que sabía a cartón cuando me di cuenta de que ya estaba tomada. De hecho, todos los adultos se dieron cuenta, no solo por el olor en su aliento, sino por cómo hablaba como si supiera todo sobre la vida. Jake estaba sentado a su lado, en una sillita naranja, mientras ella hablaba de lo auténtica que era y de por qué nuestra prima estaba perdiendo el tiempo en un colegio comunitario. Literalmente, era el ejemplo perfecto de alguien echándose flores. Casi salté de alegría cuando llegó el pastel, porque significaba que Verónica por fin se iba a callar, jaja, o eso pensé. Todos cantaban el feliz cumpleaños, mientras Marky aplaudía con sus manitas. Mi tía trajo un pastel de dinosaurio súper lindo que compró en el súper. Apenas terminamos de cantar, Verónica se paró para hacer un brindis. Bueno, algo así. «Ay, ¿ni siquiera puedes hacerle un pastel casero? ¿De verdad lo quieres?», dijo arrastrando las palabras y agitando su vaso rojo. «Y esas decoraciones parecen de liquidación de una tienda barata. Si vas a tener hijos, al menos haz el esfuerzo». Todos los padres se quedaron helados. Algunos niños dejaron de masticar su pizza a la mitad. La cara de mi tía se puso roja, pero Verónica siguió. «O sea, solo digo la verdad. Pinterest existe por una razón. Esto da pena». De repente, se escuchó a Marky estallar en llanto. Ese llanto triste y profundo que hacen los niños cuando sienten que su mundo se derrumba. «La tía Verónica dice que el pastel de mami es feo, sollozaba. «Mami, ¿por qué no hiciste algo lindo?». Jake se paró tan rápido que su silla se cayó. «Verónica, dame mis cosas». Se acabó. Ella se rió, tambaleándose. «¿Qué? Ni siquiera he comido pastel. Ya no hay un nosotros», la interrumpió, mirándola directamente. «Acabo de verte arruinar la fiesta de cumpleaños de un niño de 5 años. ¿Qué clase de persona hace eso?». Mi tío susurró un «guau» desde el otro lado del salón. Mi prima sacó su celular. La mandíbula de Verónica cayó. «Amor, por favor, solo quería ayudar. Los niños necesitan entender lo que es tener estándares». «¿Estándares?». La voz de Jake se quebró. «Tiene 5 años. Él cree que su mamá es lo máximo. Y tú acabas de decirle que no lo quiere lo suficiente». Toda la sala observaba como si fuera una película. Mi tía seguía intentando calmar a Marky, que tenía la camiseta de dinosaurio empapada de lágrimas. «¿De verdad estás terminando conmigo? ¿Aquí? ¿Por esto?». La voz de Verónica se volvió aguda. Jake fue hacia mi tía y le entregó un billete de $500. «Por la fiesta. Perdón por haberla arruinado». Luego miró a Verónica. «Búscate cómo volver a casa. Y borra mi número». Y se fue hacia la salida. Verónica se quedó congelada por unos 3 segundos, hasta que le cayó el 20. Agarró su bolso y corrió tras él, con los tacones resonando en el piso del arcade, gritando algo sobre que estaba exagerando. Papá murmuró: «Bien por él». Marky por fin dejó de llorar lo suficiente como para preguntar: «¿Ya se fue la señora mala?». Sí, se había ido, y no volvimos a verla. Al menos no hasta una semana después, porque fue entonces cuando tocaron la puerta de la casa de mi tía. No era Verónica, era el DIF. Alguien había hecho una denuncia anónima diciendo que se había servido alcohol a menores en una fiesta infantil, y acusando a mi tía de ser una madre negligente.
La trabajadora social llegó a las 8 de la mañana, un martes. Mi tía me llamó llorando. Apenas podía hablar. Me dijo que una mujer con traje gris estaba haciéndole 1000 preguntas sobre la fiesta. ¿Le dio alcohol a menores? ¿Había medidas de seguridad? ¿El lugar estaba bien supervisado? La investigadora tenía una carpeta y anotaba todo con letra impecable. Mi tía explicó que fue Verónica quien trajo el alcohol, que nadie sabía que lo tenía hasta que ya estaba borracha. Le mostró el recibo del lugar, donde se confirmaba que no permitían bebidas alcohólicas. Pero la investigadora solo seguía anotando, con una expresión seria y profesional. Quería los nombres de todos los que asistieron, también los números de teléfono y, si era posible, correos electrónicos. Mi tía tuvo que dárselos, con las manos temblando mientras buscaba la lista de invitados en su celular. La señora dijo que se comunicaría con todos para confirmar la información. A mí me llamaron 2 días después, mientras estaba en el trabajo. La investigadora me pidió que describiera lo que había pasado en la fiesta. Le conté todo, cómo Verónica metió el alcohol escondido en su bolso, cómo hizo llorar a Marky y cómo Jake la dejó frente a todos. Me preguntó si mi tía había supervisado adecuadamente. Le dije que por supuesto. Estuvo todo el tiempo al pendiente de los niños, asegurándose de que estuvieran seguros y se divirtieran. Me preguntó si había algo más preocupante. Le respondí que no, que mi tía era una mamá excelente. Me dio las gracias y colgó. Pero ahí no terminó la cosa, ni cerca. Mi tía tuvo que pasar por 3 visitas más en casa. Revisaron su refrigerador para ver si guardaba alcohol al alcance de Marky. Entraron al cuarto del niño, buscando cualquier peligro. Lo entrevistaron sin su mamá presente, lo cual la dejó aterrada. Marky no dejaba de preguntar si estaba en problemas por haber llorado en su cumpleaños. Eso le partía el corazón a mi tía. Me contó que empezó a tener pesadillas con la señora mala volviendo. Incluso tuvo que tomar clases de crianza, todos los sábados durante 6 semanas, conduciendo 45 minutos de ida y vuelta. Si faltaba alguna, corría el riesgo de perder la custodia de Marky, y tuvo que pagarlas de su bolsillo. $50 por clase, más gasolina, todo por culpa de esa denuncia anónima. Sabíamos perfectamente que había sido Verónica. ¿Quién más conocería tantos detalles específicos de la fiesta? ¿Quién más sería tan rencorosa y mala onda? Pero no podíamos probarlo. La investigadora no nos quiso decir quién hizo la denuncia. Cuestión de privacidad, según ella. Mi prima armó un grupo de chat sin Verónica para mantenernos informados. Compartíamos capturas de pantalla de los mensajes rarísimos que Verónica mandaba a distintos miembros de la familia, alternando entre hacerse la víctima y lanzar amenazas. Fue entonces cuando Jake me escribió por Facebook. Me mandó un mensaje larguísimo pidiendo disculpas por todo. Decía que se sentía responsable por haber traído a Verónica a nuestras vidas. Me contó que ella no dejaba de escribirle desde diferentes números. Primero le rogaba que volvieran, mandándole párrafos eternos diciendo que iba a cambiar. Después empezó a decir que estaba embarazada. Él sabía que era mentira porque siempre se habían cuidado. Además, los tiempos no daban. Ella decía tener 3 meses de embarazo cuando solo habían estado saliendo 2. Pero igual le mandaba fotos de ecografías que había encontrado en internet. Jake buscó una de las imágenes y descubrió que venía de un blog de embarazo del 2015. Bloqueó cada nuevo número, pero ella seguía creando más. Incluso hizo perfiles falsos en redes sociales para poder escribirle. Estaba considerando cambiar de número definitivamente e incluso pedir una orden de alejamiento. Le agradecí por disculparse y le dije que no era su culpa. Parecía un buen tipo que se había metido con la persona equivocada. Todos cometemos errores así. Me preguntó si podía ayudar con lo de los servicios sociales. Tal vez escribir una declaración contando lo que realmente pasó. Le dije que si necesitábamos algo, se lo haríamos saber. Fue ahí cuando las cosas se pusieron verdaderamente raras. Mi prima Emma empezó a recibir mensajes extraños en Instagram, desde su propia cuenta, pero no los estaba enviando ella. Alguien había creado un perfil falso usando sus fotos y les mandaba mensajes a todos sus amigos diciendo cosas horribles sobre otros miembros de la familia. Esa Emma falsa decía que nuestra abuela estaba senil y no debía manejar dinero, que mi tío Gary le era infiel a su esposa, que otro primo estaba reprobando en la universidad por andar metido con cosas indebidas. Emma pasó horas intentando que Instagram eliminara la cuenta falsa. La reportó como 20 veces. Nada pasó. Mientras tanto, sus amigos de verdad estaban confundidos y algunos dejaron de hablarle, creyendo que se había vuelto loca. Tuvo que escribirles uno por uno explicando que no era ella. Algunos le creyeron enseguida, pero otros quedaron con dudas, especialmente los que ya habían sido heridos por los mensajes crueles. Luego, mi tío Richard encontró un perfil falso en Facebook con su nombre. Esa cuenta publicaba en grupos de la comunidad local, iniciando peleas sobre política y religión, y dejando comentarios ofensivos en artículos de noticias. Sus compañeros de trabajo reales lo vieron, y Recursos Humanos lo llamó para una reunión.
Tuvo que demostrar que él no estaba detrás de esos mensajes desagradables. La reunión duró 2 horas, y Richard tuvo que mostrar el historial de su cuenta real de Facebook y explicar por qué alguien querría suplantar su identidad en línea. Nos dimos cuenta rápido de que esto era obra de Verónica. Todos los perfiles falsos usaban fotos de reuniones familiares a las que ella había asistido. Algunas eran imágenes que solo ella tenía, tomadas desde su celular. Los ángulos eran específicos, los momentos espontáneos. Claramente no eran fotos que alguien más pudiera conseguir, pero otra vez, no teníamos cómo comprobarlo. Las cuentas estaban hechas con correos aleatorios. A Facebook e Instagram no les importaron nuestras denuncias. Lo peor fue cuando creó un perfil falso de mi mamá. Lo usaba para comentar en las publicaciones de los amigos reales de mi mamá, diciendo que sus hijos eran feos o que su comida daba asco. Mi mamá perdió 3 amistades antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Una señora la bloqueó en todos lados y ni quiso escucharla cuando intentó explicarle en el supermercado. Mi mamá volvió llorando de esa salida. El helado que había comprado se derritió porque se quedó llorando 20 minutos dentro del auto en el estacionamiento. Mi papá empezó a documentarlo todo. Hizo una hoja de cálculo con fechas, horarios y capturas de pantalla. Compró una impresora solo para eso, diciendo que necesitábamos copias físicas de cada cosa, que tal vez nos haría falta en el futuro si tomaba un rumbo legal. Pero los abogados son caros, y nadie quería gastar miles de dólares por este drama familiar. Entonces Verónica apareció en la guardería de Marky. Mi tía recibió la llamada estando en el trabajo. La directora de la guardería dijo que una mujer que afirmaba ser la tía del niño intentó recogerlo. Tenía su nombre completo, fecha de nacimiento, e incluso sabía de su mochila de dinosaurios y su alergia al maní. Pero el personal la reconoció por la descripción que mi tía les había dado después del incidente del cumpleaños. Mantuvieron a Marky dentro y le dijeron a Verónica que no estaba autorizada para llevárselo. Verónica armó un escándalo, gritando sobre los derechos de la familia y cómo se atrevían a separarla de su sobrino. Dijo que mi tía era una madre irresponsable y que ella solo quería ayudar. Aseguraba tener papeles que probaban su autorización, pero lo que mostró eran impresiones de fotos familiares. La guardería llamó a la policía, pero Verónica se fue antes de que llegaran. Salió del estacionamiento tan rápido que tiró el cartel de la entrada y dejó marcas de neumáticos en el asfalto. Mi tía tuvo que salir del trabajo corriendo para ir por Marky. Su jefe fue comprensivo, pero se notaba que ya estaba harto del asunto. Ella ya había perdido días por las visitas del DIF y las clases de crianza. Y ahora esto. Empezó a mirar por encima del hombro en todos lados. Temía que Verónica lo intentara de nuevo. Incluso empezó a tomar rutas distintas para ir a la guardería, nunca 2 veces el mismo camino. Tuvimos una reunión familiar en casa de mis papás ese fin de semana. Todos fueron, menos Verónica, claro. Estábamos todos sentados en la sala comiendo papitas, tratando de decidir qué hacer. Mi tío dijo que todos deberíamos bloquearla en todo. Mi prima dijo que deberíamos contraatacar, crear perfiles falsos de ella. Mi papá dijo que lo mejor era mantener la calma y seguir documentando todo. La discusión dio vueltas durante horas, y todos estaban cada vez más frustrados a medida que pasaba el tiempo. Mi tía se veía agotada, tenía ojeras profundas y no soltaba el celular, como si Verónica fuera a salir de ahí en cualquier momento. Dijo que su ascenso en el trabajo ahora estaba en peligro. Su jefe había recibido correos anónimos diciendo que era alcohólica y que ponía en riesgo a los niños. Los correos incluían versiones retorcidas de lo que pasó en la fiesta de cumpleaños, haciéndola ver como si ella hubiera llevado el alcohol y fomentado el consumo entre menores. Tuvo que sentarse en otra reunión con recursos humanos, mostrarles el informe del DIF que la exoneraba y explicar toda la situación familiar. Le respondieron que entendían, pero que igual debían investigar cualquier queja. El ascenso quedó en pausa, sin fecha. Llevaba 8 años trabajando ahí, con un historial impecable, y ahora esto. La injusticia del asunto le quebró la voz cuando nos lo contó. Esa noche, Jake me volvió a escribir. Me mandó capturas de pantalla de los últimos mensajes de Verónica. Ya no decía que estaba embarazada, ahora decía que él le debía dinero, que supuestamente había invertido en su futuro, comprando ropa para el bebé imaginario. Quería $3,000 o lo demandaría en tribunales menores. Hasta hizo una lista detallada. Cunas, cochecitos, ropita, cosas que claramente nunca había comprado. Él se reía, pero yo notaba que estaba estresado. Es maestro y no tenía esa cantidad guardada. También me mandó algo interesante. Capturas de conversaciones de cuando todavía salían, donde Verónica hablaba de vengarse de la gente que le hacía daño. Contaba historias de compañeros de trabajo que habían sido despedidos después de que ella hiciera denuncias anónimas. Amigos que habían perdido sus parejas después de que ella esparciera chismes. Y lo decía con orgullo. Le llamaba karma, con un poquito de ayuda. Una en particular me dejó helada.
Se jactaba de haber hecho que su compañera de cuarto fuera desalojada, solo porque una vez le comió su yogur. Le mostré las capturas a mi papá. Las agregó a su carpeta de documentación, que ya estaba bien gruesa. Le puso separadores y pestañas de colores para clasificar todo por fecha y tipo de incidente. Dijo que si algún día necesitábamos tomar acciones legales, podríamos mostrar un patrón de comportamiento. Pero igual, nadie quería llegar a ese punto. Parecía demasiado extremo para un drama familiar. Entonces me rajaron las llantas del auto. Salí de mi apartamento un lunes por la mañana y los 4 neumáticos estaban desinflados. Pero no solo eso, estaban cortados. Tenían cortes limpios en los costados. Un vecino me dijo que la noche anterior había visto a una mujer con capucha rondando mi coche, pero no le dio importancia, que estuvo ahí como 10 minutos, caminando alrededor como si lo estuviera admirando. Y casualmente, la cámara de seguridad del estacionamiento dejó de funcionar esa noche. Tuve que faltar al trabajo y pagar una grúa. 4 llantas nuevas me salieron casi $600. El técnico me dijo que quien lo hizo sabía perfectamente lo que hacía. Los cortes estaban en el lugar exacto para que no se pudieran reparar. Me comentó que había visto eso antes, en conflictos personales, y eso me hizo sentir peor. Hice un reporte en la policía, pero sin pruebas no podían hacer nada. El oficial parecía aburrido, como si fuera otro lío de familia que no quería atender. Me dio un número de caso y me dijo que llamara si pasaba algo más. Ni siquiera tomó huellas ni nada como en las series. Y sí, pasó otra cosa esa misma semana. A mi primo Brian lo llamó su arrendador. Alguien lo había denunciado por tener demasiadas personas viviendo en su departamento. Decían que estaba subarrendando, rompiendo el contrato. Brian vivía solo, con su gato. El arrendador tuvo que ir a inspeccionar, lo que obligó a Brian a faltar al trabajo. Le llevó 3 horas. Revisaron los armarios buscando señales de otros inquilinos. Otra denuncia anónima que, claramente, no era tan anónima. Los perfiles falsos en redes sociales seguían apareciendo, más rápido de lo que podíamos denunciarlos. Empezaron a contactar parientes lejanos, gente que ni sabía del problema con Verónica. Una tía abuela en Florida llamó confundida, preguntando por qué mi mamá le pedía dinero. El perfil falso usaba fotos recientes y hasta mencionaba detalles del nuevo condominio que solo un familiar podría conocer. Tuvimos que explicarle todo a parientes que apenas sabían usar internet. El cumpleaños número 80 de la abuela se acercaba. Faltaban solo 3 semanas. Llevábamos meses organizándolo. Alquilamos el salón de una iglesia, contratamos DJ, servicio de comida para 75 personas, invitamos familiares de 3 estados distintos. Iba a ser una gran celebración de su vida. Hasta encargamos un video con fotos familiares y sus canciones favoritas. Entonces llegaron flores a casa de la abuela. 2 docenas de rosas rojas con una tarjeta que decía: "No puedo esperar para celebrar contigo. Con cariño, Verónica". La abuela llamó a mi mamá llorando. No quería escándalos en su fiesta. Solo quería ver a su familia y comer pastel en paz. Pero ahora tenía miedo de que Verónica apareciera y lo arruinara todo, como hizo con la fiesta de Marky. Las flores quedaron sobre la mesa de la cocina como una amenaza. Hermosas, pero inquietantes. Intentamos tranquilizarla. Le dijimos que nos encargaríamos. Pero, ¿cómo evitas que alguien se presente a un evento público? No podíamos contratar seguridad para el cumpleaños de la abuela. Eso sería una locura. Un tío sugirió poner a alguien vigilando la puerta, pero eso también sonaba raro. Estábamos atrapados entre proteger el día especial de la abuela y no convertir la fiesta en una fortaleza. Empecé a notar que desaparecían cosas de mi departamento. Al principio, cosas pequeñas. Un cargador de celular, una taza de café, cosas que pensé que había perdido. Pero después desapareció el cargador de mi laptop, mi suéter favorito, hasta la mitad de mis cucharas, quién sabe cómo. Era extraño e inquietante. Buscaba cosas sabiendo que deberían estar ahí, pero no estaban. Se lo mencioné a mi mamá y me dijo que en su casa pasaba lo mismo. Desaparecieron los lentes de lectura de papá, el estuche del celular de mamá, cosas aleatorias que no tenía sentido robar. Empezamos a pensar que todos estábamos perdiendo la cabeza por el estrés, pero el patrón era demasiado consistente entre diferentes casas como para ser coincidencia. Entonces mi prima notó que faltaba la llave de repuesto que siempre guardaba debajo del tapete. La buscó por todos lados y nada. Cambió las cerraduras de inmediato, gastando dinero que realmente no tenía. El cerrajero dijo que parecía que alguien había estado usando esa llave con frecuencia. La cerradura mostraba señales de desgaste inusual. Le recomendó cambiarla por una más segura, lo que costó aún más. Ahí fue cuando decidí instalar una cámara en mi departamento. Nada caro, solo una básica que compré en línea y se conectaba al celular. La ubiqué con cuidado para que captara la puerta principal y la cocina sin puntos ciegos. Pensé que quizás me grabaría sonámbula o algo así. Quería demostrarme que estaba paranoica, pero no lo estaba. 3 días después de instalarla,
recibí una alerta de movimiento mientras estaba en el trabajo. Abrí la app esperando ver a mi gato, pero vi a Verónica. Estaba en mi departamento, revisando los cajones de la cocina como si fuera su casa. Se guardó unos cuantos tenedores y pasó al living. Me quedé helada al verla tomar una foto familiar y meterla en su bolso. Hasta se sirvió una soda de mi refrigerador antes de irse. Llamé a la policía de inmediato y salí corriendo a casa. Cuando llegué, ya se había ido, pero yo tenía el video, clarito como el agua. Verónica entrando ilegalmente a mi departamento. El oficial que vino esta vez se lo tomó más en serio. Dijo que era allanamiento y hurto. Me preguntó si quería presentar cargos. Dije que sí, sin dudar. Y aquí viene lo peor. Cuando fueron a interrogar a Verónica, ella tenía una coartada. Dijo que estaba en una entrevista de trabajo justo a la hora del allanamiento y mostró papeles para probarlo. El oficial dijo que el video ayudaba, pero que sin más pruebas sería difícil llevarla a juicio. Que tal vez la persona del video solo se parecía a ella, que la calidad no era perfecta, aunque yo sabía perfectamente que era ella. La reconocía por su forma de caminar, el bolso que llevaba y la manera en que revisaba mis cosas con ese método meticuloso tan suyo. Pero aparentemente eso no bastaba. El caso no avanzó. El policía me sugirió cambiar las cerraduras y tal vez conseguir mejores cámaras. Gracias por el consejo, amigo. Tuvimos otra reunión familiar, esta vez en casa de mi tía. Había instalado 3 cerrojos nuevos después del incidente en la guardería. La casa parecía una fortaleza. Empezamos a comparar notas, todo lo que había estado pasando, las cuentas falsas, los objetos que desaparecían, las denuncias a nuestros trabajos. Papá trajo su carpeta de documentos, que ahora era un archivador completo, con una copia de respaldo guardada en una caja de seguridad del banco. Y ahí fue cuando notamos el patrón. Verónica sabía exactamente cuándo no estábamos en casa. Fue a mi departamento mientras yo estaba en el trabajo, a casa de mis papás durante su salida semanal al súper, a lo de mi prima cuando ella estaba en su clase de yoga. Nos estaba rastreando de alguna manera. La precisión era inquietante, nunca fallaba. Mi prima, que sabe de tecnología, lo descubrió. Resulta que todos usábamos un calendario compartido de Google desde que planeábamos eventos familiares. Verónica todavía tenía acceso. Podía ver cada cita, cada horario de trabajo, cada fin de semana fuera de la ciudad. Llevábamos meses dándole nuestra rutina en bandeja sin darnos cuenta. Incluso el calendario mostraba ubicaciones, lo que le facilitaba todo. De inmediato le quitamos el acceso y cambiamos las contraseñas, pero el daño ya estaba hecho. Llevaba estudiando nuestros movimientos como una acosadora profesional. Me dio escalofríos pensar cuánto tiempo llevaba haciéndolo, desde cuándo nos espiaba, cuánto había planeado. Empezamos a revisar nuestros teléfonos, eliminándola de todo lo que se nos ocurría. Jake volvió a escribir con más capturas. Verónica había pasado de pedirle $3,000 a amenazarlo con demandarlo por daño emocional. Decía que su ruptura le había costado el trabajo y le había provocado ansiedad. Ahora quería $50,000 por daños. Los mensajes eran cada vez más largos y más inestables, con palabras en mayúsculas al azar y montones de signos de exclamación. Jake se reía, pero también empezó a buscar un abogado por si acaso. Era maestro, no tenía dinero de sobra. Todo esto lo tenía agotado. También nos contó algo perturbador. Verónica andaba diciendo que aún estaban juntos. Fue a su escuela durante el almuerzo, diciéndole a la recepcionista que era su novia y que le llevaba comida. Seguridad tuvo que escoltarla hasta afuera. Había publicado en redes sociales sobre su relación. Lo etiquetaba en fotos de pareja tomadas meses antes, como si fueran recientes. Algunos de sus compañeros empezaron a preguntarle si estaba bien, notando todo el drama que lo rodeaba. La semana antes del cumpleaños de la abuela, las cosas se pusieron peor. La guardería de mi tía dijo que llevaban una semana recibiendo llamadas anónimas. Alguien llamaba y respiraba en silencio antes de colgar. Mejoraron los protocolos de seguridad y pusieron la foto de Verónica en la entrada, pero aún así estaba afectando su negocio. Algunos padres se empezaron a preocupar por la seguridad. Una familia ya había cambiado de guardería por eso. Al trabajo de mi mamá llegó un paquete con su nombre. Dentro había capturas impresas de publicaciones falsas de redes sociales. Estaban hechas para parecer que mi mamá escribía cosas horribles sobre sus compañeros. Había una nota anónima diciendo que su jefe debía saber qué clase de persona era en realidad. Mamá tuvo que tener otra reunión con recursos humanos para explicar. Le creyeron, pero el estrés la estaba afectando. Empezó a tener problemas para dormir, despertándose a las 3 de la mañana con ansiedad. Después llegaron las cartas para familiares lejanos, cartas físicas, con estampilla y todo. Incluían fotos de eventos familiares con comentarios crueles escritos a mano, imágenes con caras rodeadas con marcador, comentarios sobre el peso, la ropa, las decisiones de vida, como si miembros de la familia se estuvieran criticando entre ellos. La letra estaba disfrazada, pero lo suficientemente parecida como para sembrar dudas.
Mi tío en California llamó furioso porque recibió una carta de parte de mi papá, llamando interesada a su esposa. Mi prima en Texas recibió una supuesta carta de mi tía, diciendo que sus hijos eran unos malcriados. Las cartas estaban diseñadas para que todos se pelearan con todos, y lo estaban logrando. La gente estaba dolida y confundida. Algunos creyeron que eran reales. Viejos resentimientos familiares salían a flote, aprovechados perfectamente. Pasamos horas al teléfono haciendo control de daños, explicándole todo a parientes que ni entendían por qué Verónica haría algo así. Algunos nos creyeron. Otros pensaban que estábamos tapando un escándalo familiar. Mi mamá lloró después de hablar con su hermana, que la acusó de ser siempre tan crítica. La carta falsa había tocado inseguridades viejas de su infancia. Tuvieron que hacer 3 llamadas más para convencerla de que todo era culpa de Verónica. Yo empecé a revisar el buzón con nervios todos los días. Seguro mis vecinos pensaban que estaba loca, por cómo espiaba por la ventana cada vez que llegaba el camión del correo. Le puse candado al buzón, algo que ni sabía que se podía hacer. El de la ferretería me dijo que últimamente mucha gente lo hacía por los robos de identidad. Me mostró 3 modelos y elegí el más seguro. La carpeta de documentación ya no era solo una, eran 2, luego 3. Papá pasaba sus noches organizando todo por orden cronológico. Creó un índice y cruzó incidentes por tipo. Dijo que si algún día teníamos que probar un patrón de acoso, estaríamos listos. Pero, siendo sinceros, todo se sentía inútil. ¿Qué podíamos hacer realmente? No estaba amenazándonos físicamente, solo destruyendo nuestras vidas poco a poco. Un reporte anónimo a la vez. Mi situación en el trabajo también se complicó. Recursos Humanos me llamó a una reunión. Habían recibido un correo diciendo que yo estaba acosando a una compañera. El correo incluía capturas de supuestos mensajes míos diciendo cosas inapropiadas. Eran obviamente falsos. El número ni siquiera era mío, pero igual tuve que sentarme ahí a defenderme, a explicar toda esta situación familiar. Tuve que mostrarles pruebas de que ese número no era mío. La reunión duró 1 hora y se sintió como un interrogatorio. Mi jefe me creyó, pero dijo que igual tenían que investigar cualquier denuncia. Pude notar cómo me miraba distinto después, como si fuera un problema que no quería enfrentar. Llevaba 5 años trabajando ahí sin un solo inconveniente, y ahora era la empleada con la familia conflictiva que enviaba denuncias falsas. Empecé a actualizar mi currículum, por si acaso. Mi productividad cayó, porque vivía con el pendiente de qué pasaría después. 3 días antes del cumpleaños de la abuela, tuvimos una reunión familiar de emergencia. Todos estábamos tensos. La mitad de la familia peleaba por las cartas. Mi tía seguía agotada por lo del DIF que aún no se resolvía. Mamá andaba nerviosa por el trabajo. Yo, paranoica con todo. Necesitábamos un plan para la fiesta. La tensión se podía cortar con cuchillo. Mi tío sugirió contratar seguridad. Solo una persona en la puerta. Pero la abuela lo rechazó de inmediato. No quería que su cumpleaños pareciera un operativo policial. Solo quería una fiesta tranquila con su familia. Pero todos sabíamos que si Verónica aparecía, tranquila no iba a ser. La voz de la abuela tembló al hablar de eso, y eso nos dejó más decididos a proteger su día. Llegamos a un punto medio. 2 primos se turnarían en la entrada, fingiendo que solo estaban ahí pasando el rato. Si Verónica llegaba, avisarían por el grupo de WhatsApp y la manejaríamos en silencio. No haríamos escándalo a menos que ella lo hiciera primero. No era un plan perfecto, pero era algo. Hasta practicamos cómo escoltarla afuera si se necesitaba. Jake se ofreció a ayudar. Dijo que se quedaría en su auto afuera, pendiente del coche de ella. Si la veía llegar, intentaría hablar con ella antes de que entrara. Agradecimos la intención, pero le dijimos que no tenía que involucrarse más. Él insistió. Decía que se sentía responsable por haberla presentado a la familia. La culpa se le notaba en la voz. La noche antes de la fiesta, no pude dormir. Revisaba la cámara de mi apartamento cada rato, esperando ver a Verónica de nuevo. Había cambiado las cerraduras, pero aún así no me sentía segura. Cualquier ruido me hacía brincar. Mi gato seguro pensaba que había perdido la cabeza. No dejaba de levantarme a revisar la puerta. Al final, me rendí y me senté en el sofá a ver Netflix a las 4 de la mañana. Y no era la única. El grupo familiar estaba activo toda la noche, todos compartiendo su ansiedad. Mi prima no podía dormir pensando en las cuentas falsas. Mi tía estaba preocupada por Marky, que preguntaba si la señora Mala iría al cumpleaños de la abuela. Mamá había horneado 3 docenas de galletas a las 2 a.m. de los nervios. Estábamos todos al borde. En la mañana de la fiesta, me desperté con mensajes de Jake. Había estado recibiendo llamadas toda la noche desde diferentes números. Verónica llorando, rogando, amenazando y luego llorando otra vez. Había bloqueado 15 números nuevos desde la medianoche. Aún así planeaba venir para ayudar. Dijo que se compró una camisa nueva para la ocasión, que quería verse bien por la abuela, aunque solo fuera a quedarse en el auto. Parecía determinado a enmendar todo como fuera. Llegamos temprano al salón de la iglesia para decorar.
Todo se veía perfecto. Globos dorados y blancos, fotos de la abuela a través de los años, flores frescas en cada mesa. La comida olía delicioso. El DJ preparaba música de la época de la abuela. Todo estaba listo para una fiesta inolvidable. Habíamos puesto tanto amor para hacerla sentir especial. Y entonces encontramos el regalo. Estaba sobre la mesa de obsequios, envuelto en papel plateado con un enorme moño rojo. La tarjeta decía, para la abuela, de tu amorosa nieta, Verónica. Se me cayó el alma al suelo. Ya había estado ahí, o alguien lo dejó por ella. De cualquier forma, se sentía como una bomba en medio de los demás regalos normales. Papá lo levantó con cuidado y lo agitó un poco. No sonaba nada, no pesaba mucho, podía ser ropa o algo inofensivo, pero todos sabíamos que Verónica ya no hacía cosas inofensivas. Mi tío dijo que lo tiráramos directamente. Mi tía propuso abrirlo primero, asegurarse de que no fuera algo que lastimara a la abuela. Estábamos ahí discutiendo en voz baja mientras el DJ probaba los parlantes. Hasta que mi prima Julie simplemente lo agarró y lo abrió. Era un álbum de fotos. Al principio parecía tierno, fotos de la abuela con nosotros a lo largo de los años. Pero al pasar las páginas, todo cambió. Cada foto tenía algo raro. Caras rayadas con marcador rojo, comentarios crueles escritos debajo, la abuela con su decepcionante familia, debajo de una foto navideña, la gente que nunca la valoró, debajo de una imagen de cumpleaños. Era cosa de locos. Lo tiramos al contenedor afuera y acordamos no decirle nada a la abuela, pero ahora todos estábamos en alerta máxima. Si Verónica ya había venido, ¿volvería? Mis primos tomaron sus puestos en la puerta desde temprano. Jake avisó que ya estaba en el estacionamiento vigilando. Estábamos tan preparados como podíamos estar. Los invitados empezaron a llegar como a las 2 de la tarde. La abuela se veía preciosa con su vestido morado, el que se compró especialmente para ese día. Estaba feliz, abrazando a todos, emocionada por las decoraciones. Por un momento, todo se sintió como una fiesta familiar normal. Los niños corrían jugando. Los adultos conversaban tomando café. El DJ tocaba todas las canciones favoritas de la abuela. Yo empecé a relajarme un poco, hasta que mi prima en la puerta escribió en el grupo, «Ya llegó». El corazón me empezó a latir con fuerza. Miré hacia la entrada y ahí estaba Verónica, entrando como si nada. Venía arreglada, con una bolsita de regalo. Sonreía a los parientes que no sabían del drama. Algunos le devolvieron la sonrisa y hasta la abrazaron. No tenía ni idea de todo lo que nos había hecho estos últimos meses. Jake apareció de la nada y la interceptó cerca de la mesa de postres. No oía lo que decían, pero podía ver la cara de ella enfurecerse. Intentaba pasar a su lado y él no la dejaba. No agresivo, pero sí firme, como jugador de básquet jugando defensa. Más parientes empezaron a notar que algo no andaba bien. Papá y mi tío se acercaron a charlar, rodeándola con naturalidad. Pero la voz de Verónica empezó a subir. «Tengo todo el derecho de estar aquí. Ella también es mi abuela». La gente empezó a mirar. Los niños dejaron de jugar, justo lo que no queríamos. La abuela notó el alboroto desde el otro lado del salón. Su rostro se transformó al ver a Verónica. La felicidad desapareció por completo. Se acercó caminando, seguramente para intentar calmar las aguas. Mamá trató de distraerla con pastel, pero la abuela no lo permitió. «Verónica», dijo la abuela cuando llegó al grupo, «creo que deberías irte». La sala quedó en silencio. Hasta los niños sintieron que algo grande estaba pasando. La cara de Verónica se puso roja. «Abuela, solo quería celebrar contigo. Te traje un regalo y todo». Levantó la bolsita de regalo como si fuera prueba de que merecía estar ahí. «Después de todo lo que le hiciste a esta familia», dijo la abuela, «por favor, vete». Su voz era firme, pero triste. Se notaba que esto le partía el corazón. Odiaba los conflictos, y menos aún en su propia fiesta. Verónica se rió, pero no era una risa feliz. «Todo lo que yo hice, ellos fueron los que te pusieron en mi contra. Solo digo la verdad, y no la aguantan». Su voz iba subiendo de volumen con cada palabra. Algunos parientes empezaron a alejar a los niños de la escena. «¿Tú llamaste al DIF sobre tu propia familia?», dijo la abuela en voz baja. «Llevas meses acosando a todos. Eso no es honestidad, es crueldad». Finalmente, la máscara se cayó. La cara de Verónica se torció en una expresión fea y rabiosa. «¿Quieren la verdad? Siempre los quisiste más a ellos que a mí. Cada evento familiar es sobre los demás. El pobrecito de Marky y su tonto cumpleaños. Julie y su graduación. Pero cuando yo logré algo, nadie dijo nada». Empezó a sacar papeles de su bolso, agitándolos en el aire. «Lo tengo todo documentado. Cada vez que olvidaron mi cumpleaños. Cada vez que elogiaste a ellos en vez de a mí. Tengo pruebas del favoritismo». Los papeles volaban por todas partes. Algunos eran capturas impresas de mensajes. Otros, fotos con anotaciones absurdas. Puras ilusiones. Jake dio un paso al frente y empezó a recoger los papeles. «Verónica, basta. Esto no está ayudando». Ella se volteó hacia él.
con los ojos desorbitados. Se suponía que ibas a estar de mi lado, pero no, también caíste en su teatrito. Pobrecita la familia inocente, aterrorizada por mí, la malvada Verónica. Mi tía habló. Intentaste llevarte a mi hijo de la guardería. Su voz temblaba de rabia. Has entrado a nuestras casas. Hiciste que me investigaran en el DIF. Casi me cuesta el trabajo. Esto no es favoritismo. Esto es que tú representas un peligro. Verónica volvió a reír. ¿Peligro? Solo les estoy mostrando lo que se siente que te arruinen la vida, que te juzguen injustamente, que pierdas cosas importantes para ti. Miró a su alrededor, a todos los que la observaban. Cada uno de ustedes ha hablado de mí a mis espaldas. Lo sé porque los he escuchado. Ahora ya saben lo que se siente que hablen mal de uno. Tenemos que llamar a la policía, susurró alguien. Pero la abuela levantó la mano. Verónica, te estoy dando una oportunidad. Vete ahora, en paz. Busca ayuda, ayuda de verdad. O tendremos que llamar a las autoridades. Su voz era firme, pero las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Por un segundo, pensé que Verónica sí se iría. Miró a todos. Tal vez, por fin, se daba cuenta de hasta dónde había llegado. Entonces, sus ojos se clavaron en el pastel. 3 pisos, decorado con flores moradas. Feliz 80 cumpleaños, escrito en glaseado dorado. Antes de que alguien pudiera detenerla, se lanzó hacia él. Mi primo Brian era el más cercano. Le sujetó el brazo justo cuando ella tocaba el pastel. Forcejearon unos segundos. Verónica gritaba sobre injusticias y mentiras. El pastel se tambaleaba peligrosamente. Otros familiares corrieron a ayudar. Se necesitaron 4 personas para apartarla de la mesa de postres. Seguía gritando, el rímel corriéndole por la cara. Fue entonces cuando Jake sacó su celular. Voy a llamar al 911. Esto ya se pasó de la raya. Verónica lo oyó y algo en ella se quebró por completo. Se soltó de quienes la sujetaban y corrió hacia la salida, tirando un arreglo floral en el camino. Escuchamos su coche salir derrapando del estacionamiento, con los neumáticos chillando. El salón quedó en silencio por unos 10 segundos. Y entonces la abuela empezó a llorar. No eran lágrimas silenciosas como antes. Era llanto de verdad. Mi mamá y mis tías la rodearon y la llevaron a una silla. La fiesta oficialmente se había arruinado. Los niños lloraban porque la abuela lloraba. Los adultos estaban paralizados, como en estado de shock. Pero entonces pasó algo increíble. Mi tío se puso de pie y golpeó su tenedor contra un vaso. Bueno, eso fue intenso, dijo. Pero estamos aquí por los 80 años de la abuela. Verónica no va a arruinar eso. Caminó hasta la cabina del DJ y le susurró algo. Empezó a sonar música. Can't Help Myself, de The Four Tops, la canción favorita de la abuela. Mi papá se unió. Vamos, ma, baila conmigo. Le tendió la mano. Ella negó con la cabeza al principio, aún llorando, pero él insistió, haciendo un paso tonto que la hizo reír entre lágrimas. Finalmente, le tomó la mano y se dejó llevar a la pista. Uno por uno, los demás empezaron a unirse. Los niños volvieron a correr y jugar. Alguien acomodó las flores que se habían caído. Mi tía cortó el pastel, que milagrosamente había sobrevivido al ataque. En 20 minutos, casi parecía una fiesta normal otra vez, casi. Jake me encontró junto a la mesa del ponche. Lo siento tanto, me siento culpable, me dijo. Le dije que dejara de disculparse. Nadie lo culpaba. Contó que había estado grabando el colapso de Verónica con su celular, por si lo necesitábamos como evidencia legal. Buena idea. También dijo que el lunes iba a presentar una solicitud de orden de restricción. La fiesta terminó como a las 6 p.m. La abuela abrazó a todos más fuerte de lo normal, agradeciendo que se quedaran a pesar del drama. Se la veía bien, pero agotada. Ese cansancio emocional que va más allá de lo físico. Empacamos sus regalos y el pastel que sobró. Nadie mencionó el escándalo con Verónica, pero flotaba en el aire como humo. Mientras limpiábamos, mi prima encontró algo extraño. Un pequeño dispositivo pegado debajo de una de las mesas. Parecía una grabadora diminuta, o tal vez un rastreador GPS. No teníamos idea de cuánto tiempo había estado ahí, pero explicaba cómo Verónica siempre sabía exactamente dónde estábamos. Incluso después de quitarle acceso al calendario compartido. Había estado usando equipo de espionaje real para complementar su vigilancia digital. Se lo dimos a Jake para incluirlo con su evidencia para la orden de restricción. Esa noche, el grupo familiar volvió a estar activo, pero esta vez no por ansiedad. La gente compartía recuerdos lindos de la fiesta, fotos de la abuela bailando, videos de los niños jugando. Estábamos tratando de enfocarnos en lo bueno. Mamá sugirió que todos le escribiéramos a la abuela cartas, diciéndole lo que significaba para nosotros, para compensar el mal rato. Todos estuvieron de acuerdo de inmediato. El lunes por la mañana llegó la noticia. Verónica había sido arrestada, no por lo de la fiesta, sino por otra cosa. ¿Recuerdan esas cuentas falsas en redes sociales? Resulta que usó una para amenazar a un político local que la había bloqueado en Twitter. El FBI se toma esas cosas en serio.
Llevaban semanas investigando y por fin tenían pruebas suficientes. El colapso en la fiesta fue solo mala sincronía para ella. Jake nos mandó el artículo de noticias. Verónica enfrentaba cargos federales por acoso en línea y amenazas. La investigación había destapado docenas de cuentas falsas, no solo las que usó contra nosotros. Llevaba años haciendo esto con ex compañeros de trabajo, ex compañeros de clase, incluso con desconocidos que la habían molestado en internet. Nosotros solo éramos sus blancos más grandes. El FBI encontró evidencia en su computadora de años de ese comportamiento. El caso del DIF contra mi tía se cerró de inmediato cuando se supo del arresto. La investigadora incluso se disculpó, diciendo que tenían que seguir todos los reportes, pero que ahora entendía que había sido algo malintencionado. Marky por fin pudo dejar de preocuparse por la señora mala. Le preguntó a mi tía si ella iría a la cárcel, y mi tía le dijo que sí, probablemente por bastante tiempo. En las semanas siguientes, la vida fue volviendo poco a poco a la normalidad. Ya no llegaban quejas al trabajo de mi mamá. Las cuentas falsas en redes quedaron inactivas. Podíamos revisar el buzón sin ansiedad. Yo incluso dejé de revisar la cámara del departamento cada rato. Fue raro lo silencioso que todo se volvió después de meses de caos. Jake empezó a salir con mi amiga del trabajo, Emma. Se conocieron cuando él fue a recogerme para ir a almorzar un día. A ella le pareció guapo y pensé, ¿por qué no presentarlos? Hicieron clic al instante. No se parecía en nada a lo que imaginamos cuando supimos que Verónica tenía novio. Resultó ser solo un buen tipo que se metió con la persona equivocada. Supimos más sobre el arresto de Verónica por el fiscal. La cosa iba en serio. El FBI había encontrado cientos de víctimas en varios estados. Llevaba años con esta campaña de acoso, mucho antes de enfocarse en nosotros. De hecho, tuvimos suerte. Algunas personas perdieron trabajos, relaciones e incluso la custodia de sus hijos por sus denuncias falsas. El fiscal dijo que nuestra documentación sería útil para el caso. La abuela decidió escribirle una carta a Verónica. Tratamos de convencerla de que no lo hiciera, pero insistió. Dijo que Verónica seguía siendo familia. A pesar de todo, la carta fue corta. Solo decía que la quería y esperaba que recibiera ayuda en prisión, que tal vez esto fuera su fondo más bajo y que desde ahí pudiera empezar de nuevo. Clásica abuela, siempre viendo lo mejor en la gente. Verónica nunca respondió. Supimos por su abogada de oficio que iba a aceptar un acuerdo. 5 a 7 años en prisión federal. También tendría que pagar compensación a sus víctimas. El abogado preguntó si queríamos hacer declaraciones de impacto. Algunos lo hicimos, otros no. Yo escribí sobre el miedo de no sentirme segura en mi propio hogar. Mi tía escribió sobre cómo eso afectó a Marky. La sentencia fue un martes. Solo Jake fue al juzgado. Dijo que Verónica se veía distinta, más pequeña, de alguna manera. No hizo contacto visual con él. Cuando el juez leyó la sentencia, solo asintió. Sin escenas, sin decir que la habían malinterpretado, solo aceptó. Jake dijo que en realidad fue triste de ver. Tuvimos otra fiesta familiar en Acción de Gracias. Nadie mencionó a Verónica, pero su ausencia se sentía. La abuela había puesto un plato para ella por costumbre, pero lo quitó en silencio antes de la cena. Marky volvió a ser el mismo niño alegre de siempre, jugando con sus primos y comiendo mucho pie. Mi tía finalmente recibió el ascenso. Los problemas de mamá en el trabajo quedaron en el pasado. Incluso los parientes que recibieron las cartas horribles estaban presentes. Todos los lazos se habían restaurado. Jake y Emma fueron juntos, ya como pareja oficial. Encajaba perfecto. Ayudaba en la cocina, jugaba juegos de mesa con los niños. Alguien bromeó diciendo que él era lo mejor que había salido de todo lo de Verónica. Él se rió y dijo que solo estaba feliz de formar parte de una familia normal ahora. Y todos entendimos exactamente a qué se refería. Todavía tengo la cámara en el apartamento, pero casi nunca la reviso. Ya cambié las cerraduras 2 veces, por seguridad. A veces pienso en cómo una sola persona causó tanto caos, en cómo pasamos meses mirando por encima del hombro, desconfiando de todo. Pero, sobre todo, estoy agradecida de que ya terminó, que sobrevivimos como familia. Ya no hablamos mucho de Verónica. A veces alguien menciona su nombre y hay un silencio incómodo hasta que otro cambia de tema. La abuela todavía tiene fotos de ella en sus álbumes antiguos, pero nadie sugiere quitarlas. Fue parte de nuestra historia, aunque sea una parte que preferiríamos olvidar. La familia está más unida ahora. Nada como un trauma compartido para acercar a las personas. La semana pasada fue el cumpleaños número 7 de Marky, en el mismo salón de fiestas, con el mismo tema de dinosaurios porque sigue obsesionado. Pero esta vez no hubo drama, ni invitados no deseados, ni lágrimas, salvo las de alegría cuando abrió sus regalos. Esta vez, el pastel lo hizo mi tía, un T-Rex con glaseado de chocolate. Estaba un poco chueco y el glaseado no quedó parejo, pero Marky dijo que era perfecto. Y lo fue. Eso es todo lo que hay que contar. Verónica está cumpliendo su condena. Nosotros seguimos con nuestras vidas. La orden de restricción sigue activa,
pero desde la prisión no la necesitamos. Jake y Emma están pensando en mudarse juntos. La abuela ya cumplió 81 y estamos planeando su próxima fiesta. La vida es buena, hasta aburrida. Y después de todo lo que pasamos, aburrida es exactamente lo que queríamos. A veces me pregunto si Verónica piensa en nosotros allá adentro, si se arrepiente de todo o si todavía cree que tenía razón. Pero luego me doy cuenta de que no importa. Ella tomó sus decisiones y enfrentó las consecuencias. Nosotros protegimos a nuestra familia y salimos más fuertes. Eso es lo que realmente importa. Eso, y asegurarnos de que Marky nunca vuelva a tener un cumpleaños arruinado por alguien que dice que solo dice la verdad. La última actualización del fiscal decía que Verónica estaba recibiendo terapia en prisión. Tal vez cambie de verdad, tal vez salga siendo otra persona, o tal vez no. De cualquier forma, ya no es nuestro problema. Tenemos cumpleaños que celebrar y recuerdos que crear. De los buenos esta vez, del tipo donde todos se van felices y nadie llama al DIF. Eso es todo lo que cualquier familia realmente quiere, ¿no?